Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Para mí es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Hacía ya 2 fines de semana que no nos veíamos. Bueno, ustedes me ven, yo no los veo, pero es un gusto para mí poder servirles, ¿no? Saben que vamos a hacer esto, vamos a servirle al Señor primeramente y a ustedes. Bueno, lo que vamos a estar tratando hoy tiene que ver con lo siguiente. Estamos en un mundo en donde falta integridad. La gente no es confiable. Yo me acuerdo cuando hablaba con mi abuelo y él me decía, antes existía la palabra. Si yo decía que te iba a dar 2 vacas por un pollo, yo te daba las 2 vacas por un pollo. Hoy por hoy, ¿qué te dicen? Que las palabras se las lleva el viento, ¿no? Te hacen una promesa y muchas veces no la cumplen. Por lo general hay 2 razones por las cuales no cumple las promesas a alguien que la hizo, ¿no? Tenemos en primer lugar que en realidad la persona te prometió algo y no lo hizo porque no quería hacerlo en lo profundo. Algo así como esto. No es exactamente una promesa, pero estás hablando con un amigo y le decís, che, bueno, yo te aviso cuando nos vamos a juntar. Vos lo que en realidad le estás diciendo es no me quiero juntar, ¿bien? Pero hay promesas que te hacen que en el fondo la persona ya sabe que no las quiere cumplir. Hay promesas que vos hiciste que sabes por dentro que ya no las querés cumplir. Y por otro lado tenemos que muchas veces hacemos promesas que no nos faltan recursos para cumplirlas. Por ejemplo, cuando yo era chiquito, 5 o 6 años, jugábamos con mi hermano Ezequiel y jugábamos al chinchón en las cartas y apostábamos millones de dólares. En serio. Yo no sé en cuánto quedó la cuenta corriente entre nosotros dos, quién le debe más millones al otro, pero obviamente teníamos 5 años, ¿qué millones de dólares? Entonces nos prometíamos que yo le iba a pagar 2 millones de dólares si él me ganaba esta partida, y él me iba a pagar 3, y así. No teníamos recursos para hacer esa promesa, no teníamos la capacidad para cumplirla. Pero con Dios es diferente, y de eso vamos a estar hablando. Nuestro texto es Salmos capítulo 33. Como ya saben que veníamos haciendo, yo les voy a dar 3 segundos para que ustedes pongan pausa en el video, lean todo el Salmo porque lo vamos a estar repasando, léanlo, oren y le dan continuar, así ya oramos todos juntos, ¿bien? 1, 2, 3. Qué bueno que lo haya leído, oremos hermano, así empezamos a ver nuestro texto de hoy, ¿bien? Amado Padre, te damos muchas gracias y te adoramos y te alabamos, Señor, porque tú eres digno, tú eres santo, Señor, tú eres confiable, tú eres poderoso. Yo te ruego, Señor, que en esta mañana me estés ayudando a llevar tu palabra fielmente y que sea tu palabra, porque sabemos que tu palabra es la que tiene poder, no soy yo, no es nada de lo que yo pueda hacer o decir, eres tú obrando por medio de tu palabra, Padre. Dejo, Señor, esta predicación en tus manos, dejo el corazón de mis hermanos, de los amigos que quizá nos están escuchando, en tus manos, Señor. Si hay alguien que no te conoce, que pueda ver la gloria de Dios brillando en tu palabra, en este momento. Y si hay un hermano que está decaído, con falta de fuerzas, o que se ha olvidado de lo glorioso que eres, Señor, que su fuerza, su amor, su pasión sean reavivadas hoy, Padre. Dejo todo esto en tus manos para la gloria de tu nombre y para el gozo de tu pueblo, Padre. Amén. Bueno, el título de nuestro sermón de hoy es Un Dios de palabra. Bien, porque con Dios no se da el no cumplir una promesa, entre otras cosas. Vamos a ver que decir que Dios es un Dios de palabra implica mucho más. Pero ¿qué vamos a ver específicamente? Bueno, 3 cosas a grandes rasgos. Vamos a ver la palabra de Dios, la autoridad de Dios y la omnisciencia de Dios. Que nos vamos a basar mayormente en este salmo, aunque vamos a estar saltando por otros lados. De nuevo, la palabra de Dios, la autoridad de Dios y la omnisciencia de Dios. Bien, vamos a estar explicando qué es omnisciencia cuando lleguemos ahí. Pero empecemos. ¿Por qué decimos que Dios es un Dios de palabra? Acompáñenme a leer el Salmo 33, versículos 6 y 9. Versículo 6. Vamos a ver que Dios usó la palabra para crear el mundo. Su materia prima, si nosotros decimos, bueno, yo voy a hacer este vaso, seguramente sea arena con varios procesos procesos químicos para crear un vaso, ¿no?
pero su materia prima fue su palabra. ¿Bien? Él creó de la nada, más su palabra, el mundo. Versículo 6 dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Versículo 9, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. Él creó el mundo por su palabra. Y notemos algo en esto, hermanos. Su palabra tiene poder. Porque si Él dice que se cree un océano Atlántico y se crea, tiene mucho poder. Un poder que no podemos medir. No hay una herramienta que podemos medir esos niveles de poder. Crear de la nada algo, lo que en teología se llama ex nihilo, ¿sí? De la nada traer a existir algo. Y no solo algo abstracto, desordenado, un mundo completo, en perfecta sincronía. Sabemos que el diseño original de Dios era perfecto, era eterno, no había muerte, no envejecíamos. La verdad que es incomprensible, pero vayamos pensando en esto. ¿Cuánto es el poder que tiene la palabra de Dios que llamó al mundo de la nada a la existencia? ¿Bien? Eso es mucho, mucho poder. Segundo, milagros. Vemos que Dios en Jesús hizo cosas milagrosas, hizo sanidades con solamente su palabra. En San Juan, si van a San Juan, capítulo 5, del versículo 1 al 9, está la historia del paralítico, ¿no? Jesús está predicando y bajan por el techo a un paralítico en una camilla y él le va a hablar. Yo elegí este ejemplo porque fue el primero que encontré en el Nuevo Testamento, pero ustedes pueden buscar todos los milagros y van a ver que en un milagro no había más que la palabra de Dios. ¿Bien? Y él le dice, era un paralítico, le dice, Jesús hablando, levántate, toma tu camilla y anda. Y el paralítico se levantó, preparó la camilla y se fue. Un problema que yo no soy médico, pongámosle en la columna vertebral, se reparó porque el Señor habló. ¿Bien? Su palabra tiene poder. En la iglesia, el Señor obra en su iglesia por medio de su palabra. Es un Dios de palabra. Si vamos a 2 Timoteo, uno de mis textos favoritos, 2 Timoteo, cuando Pablo le habla a su discípulo Timoteo de cómo llevar a cabo el ministerio, él le dice lo siguiente. Este es Pablo escribiéndole a Timoteo. Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Te encargo solemnemente que prediques la palabra. El Señor obra en su iglesia a través de su palabra. Por eso nosotros predicamos su palabra. Bien, sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y vamos a estar al último hablando de ese tema. Bien, entonces el Señor obra en la iglesia, en la creación, en los milagros a través de su palabra. Pero hay un milagro, una creación que le da origen a la iglesia y esa es la salvación. Cuando vos y yo, si sos creyente, en un momento creíste, Él usó su palabra. Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo creerán de quien no han oído? Lo vamos a leer entero para que se entienda el contexto. La cuestión es la siguiente. Pablo está haciendo una apología de la predicación. ¿Por qué? Porque si Dios escogió de antes de la fundación del mundo, ¿para qué vamos a predicar nosotros? Bueno, él dice lo siguiente. Leo Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Predique es hablar la palabra de Dios. Lo que estaba haciendo Timoteo, te insto solemnemente, le dice Pablo, que prediques la palabra. Sin la predicación de la palabra no hay salvación. No hay un solo creyente, un cristiano en el mundo, que sea cristiano de verdad, que no se le haya predicado el Evangelio. O que no lo haya leído, ¿no? No quiere decir que solamente es en la predicación. Pero siempre la palabra de Dios está involucrada. Vamos a estar hablando del Evangelio más al final.
la salvación llega, la salvación que le da origen a la iglesia, esta comunidad de adoradores, llega por medio de la predicación de la palabra. Bien, también vemos que Dios es un Dios de palabra porque se puede confiar en su palabra. En el versículo 11 dice lo siguiente en nuestro texto, ¿no? Salmo 33, versículo 11. El consejo del Señor permanece para siempre. Los designios o los deseos de su corazón de generación en generación. O sea, no cambian. ¿Qué produce eso adentro de nosotros? Si una persona se propone algo y él no va a cambiar ese deseo, y él tiene toda la capacidad para cumplir ese deseo, como hemos visto, porque él es poderoso, su palabra tiene poder. ¿Se acuerdan que las dos razones por las cuales no se cumple una promesa es una era que no tenías la capacidad o el poder? Bueno, acabamos de ver que Dios tiene el poder. Y si él también tiene el deseo, eso quiere decir que él cumple, que él es confiable. Y es lo que vemos en nuestro texto, versículo 21. El salmista explota en adoración y le dice: pues en él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Hermanos, entender estas verdades, no entenderlas intelectualmente, procesarlas, interpretar nuestra situación por medio de esto, de estas verdades, explotan en adoración, porque nos damos cuenta que no hay nada que esté fuera de sus planes. Entonces vemos que Dios es confiable, Él es un Dios de palabra, en que Él usa su palabra como medio y en que su palabra se cumple. También vemos algunas características de su palabra en los primeros versículos de nuestro texto. Bien, pero para esto yo les dejo un texto para que ustedes lean Salmos 19, de 7 al 9, es más detallado que lo que vamos a ver. Pero acompáñenme a leer en nuestro Salmo, Salmo 33, del versículo 1 al 3. Vamos a estar leyendo, versículo 11 y versículo 9. Versículo 11, el consejo del Señor, su palabra, permanece para siempre y los designios de su corazón de generación en generación. Y el 9, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. Vemos dos cosas. Una, que su palabra es fiel. Una vez que Él dijo que va a ser esto, va a ser esto. Es leal. Se cumple lo que Él dice. No es que hay... A ver, por ejemplo, tenemos un militar de alto rango que le dice a un soldado raso: anda y tráeme un vaso con Coca-Cola, por ejemplo. Y este soldado puede ir y servirle un vaso con Coca-Cola o con Pepsi. Bueno, con Dios no pasa eso. Si Él dice sea blanco, es el blanco más puro que hay. Si Dios dice sea negro, es el negro más negro que hay. Si Dios dice que se haga el cielo se hace, y muy hermoso. Vemos que es recta. Si leen después en Salmo 19, dice que es recta y verdadera. Esto quiere decir que no tiene errores, no se contradice. La palabra de Dios no dice en un lado vas a ser salvo por obra y en otro lado vas a ser salvo por gracia. Bien, siempre dice una sola verdad, no se contradice, es recta. Bien, entonces vemos que su palabra tiene poder, que Dios tiene el deseo de cumplir su palabra, de cumplir sus promesas. Vemos que su palabra no se contradice. La Biblia y lo que Él dijo desde siempre, bien, que tenemos mucho registrado en la Biblia, pero no todo. Entonces podemos decir que Dios es un Dios de palabra. Y vimos un montón de cualidades de la palabra de Dios. Muy por arriba, sinceramente, porque no nos daría tiempo a hablar todo en profundidad, porque los tengo hasta el domingo que viene acá. Bien, segundo punto, la autoridad de Dios. ¿Tiene la palabra de Dios autoridad como Dios? Porque la larga la palabra de Dios por sí sola, una palabra, cantad, por ejemplo, estoy leyendo la primera palabra del Salmo, no tiene autoridad en sí misma, pero si el que la dice sí la tiene, la palabra cobra autoridad. Entonces, vamos a ver que Él tenía autoridad en la creación. La palabra de Dios tiene autoridad porque Dios es autoritativo en la creación. En el versículo 6 y 9 que leímos, el 9 dice, por ejemplo, porque Él habló y fue hecho. La creación le hace caso, le obedece, porque Él es autoritativo. Él es la autoridad del mundo, Él es el rey, ¿no? Hermanos, tengamos en cuenta varias cosas. Estamos en medio de una pandemia por el coronavirus, ya todos lo sabemos. No quiero sumarle mucho a eso.
pero eso no escapa de la autoridad de Dios. Él no se bajó de su trono y cuando se bajó para ir a tomar una Coca-Cola entró coronavirus y se le escapó algo ahí. No, todo estaba en sus planes. Él sigue estando en control de todo lo que nos está pasando. En pandemia, en guerra, en felicidad, Él está en control todo el tiempo. Todo el tiempo Él está en control. La creación no escapa de su dominio. ¿Bien? No hay un astro, no hay un planeta que se escape. Estaba viendo un informe de la NASA, o dicen un informe de la NASA, yo no sé qué creer en los medios, pero que supuestamente había una probabilidad de que un meteorito impacte en la Tierra y significaría la aniquilación de la humanidad y qué sé yo y qué sé cuál. Hermanos, ¿nos vamos a preocupar por eso? No, porque eso está en control de Dios. Eso está en control de Dios, no en nuestro control. No hay nada en la creación que escape de su control. Spurgeon decía algo interesante. Él decía, no hay una mota de polvo que esté fuera de la soberanía de Dios. Una mota de polvo, yo no sé si ustedes se han levantado cuando hay sol y sacuden un trapo y hay un montón de partículas que se ven en el rayo de sol flotando así. Bueno, Spurgeon decía que la trayectoria de esas partículas que se movían estaba trazada por la soberanía de Dios. Y yo estoy convencido de eso. No hay nada en tu vida, en mi vida, que se escape de los planes de Dios. Está todo planeado. Lo lindo y lo feo. Pero es todo bueno. Todo ayuda bien a los que aman a Dios, dice Romanos, ¿no? En la política, vemos que Dios tiene autoridad en la política. En nuestro texto lo vemos en el versículo 10. Dice que el Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. Están hablando mucho en los medios de un nuevo orden mundial y qué sé yo, un montón de conspiraciones y qué sé yo. Hermanos, el orden mundial sigue siendo el mismo. Jesús, cuando estaba en el monte hablando con sus discípulos, en Mateo le dijo muy clarito, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan. Yo soy el rey. Yo soy el rey. Cualquiera que se diga rey ahí abajo, en realidad está haciendo lo que yo ya había planeado que él haga. ¿Bien? Yo soy el rey. Dice que el Señor frustra los designios de los pueblos. Si vos querés hacer algo que el Señor no quiere que pase, no se va a dar. Seas quien seas Donald Trump, no sé, la persona, el gobernante que seas, no se va a cumplir. La política está en manos de Dios. No estoy diciendo que debemos ser irresponsables al votar, ¿no? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no le tengas miedo a un gobierno o deposites tu esperanza en un nuevo gobierno cuando todo está en la mano de Dios. El gobernante supremo es Dios, no nada más. No un nuevo orden mundial, ni otro presidente de derecha, de izquierda, arriba, abajo, más al centro. No. El rey de tu vida es Dios. Y acá viene la parte en la que me quiero detener un poquito más. Vemos que Dios tiene autoridad a través de su palabra en la salvación. Es un poco repetitivo lo del anterior, pero quiero que vean cómo el Señor había profetizado que siempre, siempre, siempre la salvación llega por medio de su palabra. Acompáñenme a Ezequiel. Estamos en el Antiguo Testamento, un poquito más adelante de Salmos. Ezequiel capítulo 11. Vamos a leer del versículo 19 al 20. El Señor está haciendo lo que se llama una profecía a través de Ezequiel de lo que sería un nuevo pacto con su pueblo, una progresión en sus planes para redimir y formar un pueblo que lo adore. Y él le dice en profecía, ¿no? Ezequiel dice, profetizando lo siguiente, hablando desde parte del Señor: yo les daré un corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Está hablando, los que ya han escuchado otros sermones de la iglesia, de la regeneración. Pero la pregunta es, ¿cómo? Él dice que lo va a hacer, pero en este texto no nos dice cómo Él lo hace. ¿Cómo hace que alguien que está muerto venga a vida? ¿Cómo hace que una persona que tiene un corazón de piedra duro al Evangelio no ve su pecado, no reconoce al Señor como Señor, no lo ama como Salvador? ¿Cómo hace ese cambio? Mi tesis, o lo que yo quiero probarte, es que lo hace por medio de su palabra.
en el mismo libro de Ezequiel. Acompáñenme a Ezequiel 37, capítulo 37. Y vamos a leer del versículo 1 al 10. Y yo quiero que te estés haciendo esta pregunta. ¿Cómo es que el Señor salva? ¿Cómo Él salva? ¿Cómo edifica la iglesia? ¿Bien? ¿Cómo él transforma mi vida? Si yo soy ya creyente, hacete esta pregunta. ¿Cómo Él transforma mi vida? ¿Cómo me hace más semejante a Él? ¿Cómo me llena más de alegría, de vida? ¿Cómo yo vivo más? ¿Cómo soy más pleno? Esa es la pregunta si sos creyente. Y si no sos creyente, presta atención en cuál es tu rol en todo esto. Bien, entonces vamos a leer del versículo 1 al 10. Y dice lo siguiente. Está hablando Ezequiel, dice: la mano del Señor vino sobre mí, y me sacó en el espíritu del Señor, y me puso en medio del valle, que estaba lleno de huesos. Y Él me hizo pasar alrededor de ellos, y he aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y he aquí estaban muy secos. Básicamente como unas catacumbas llenas de huesos secos, muy secos. Y Él me dijo, Dios habla con Ezequiel, y Él me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Respuesta inmediata tuya y mía: no, son huesos. Y Ezequiel respondió: Señor Dios, tú lo sabes. Versículo 4. Entonces me dijo, Dios hablándole a Ezequiel: profetiza o habla sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Huesos secos, cadáveres, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí haré entrar en vosotros espíritu. Empieza a repetir lo que leímos en el capítulo 11. Haré entrar en vosotros espíritu y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré crecer la carne sobre vosotros. Os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. ¿Se acuerdan que es muy similar a lo que leímos hace un ratito? Si no se acuerda, ponga pausa, lea el capítulo 11 del versículo 19 al 20 y vuelva a leer esto. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado, dice Ezequiel, y mientras yo profetizaba, hablaba la palabra del Señor, profetizaba, hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré y aquí había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos huesos, sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como Él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron, y se puso en pie un enorme e inmenso ejército. Traducido al Nuevo Testamento, la iglesia. La salvación, la creación de la iglesia, tiene su origen en la palabra de Dios. Más específicamente en las buenas noticias de la palabra de Dios, el Evangelio, que es el que une toda la Biblia, ¿no? Entonces vemos que la palabra de Dios tiene autoridad, hermanos, para traer de huesos secos un ser vivo. Y eso es más difícil que traer de la nada algo vivo, porque esto está más lejos que de la nada algo vivo, está de lo muerto a algo vivo. Bien. Entonces, hermanos, la pregunta que por ahí nos podemos hacer es la siguiente. Está bien, yo entendí Miqueas. Su palabra tiene poder porque Él tiene poder, su palabra tiene autoridad porque Él es el Rey. Él usa su palabra como medio para la creación, para salvar, para, ¿qué habíamos dicho? Sí, la salvación, la iglesia, para manejar la política, Él tiene poder, pero yo soy insignificante al lado de todo eso. ¿Es realmente importante que yo me sujete a lo que dice su palabra si soy un ser humano que muere en 70 años y dejé de existir? ¿En qué le afecto? ¿Soy yo importante? ¿A Él le interesa lo que yo haga en privado? ¿Lo que yo quiero? ¿Lo que yo deseo?
Eso nos lleva a nuestro tercer punto, hermanos, la omnisciencia de Dios. Y acompáñenme a leer el versículo 13 y 14 del Salmo 33, nuestro Salmo. Dice: el Señor mira desde los cielos y ve a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada Él observa a todos los habitantes de la tierra. Y esto nos dice dos realidades. La más importante es que todos estamos bajo la observación de cristianos y no cristianos. Los dos. Y eso a mí me hace temblar, porque Él me ve cuando nadie me ve. Y no solo eso, Él ve lo que yo no demuestro físicamente, Él ve lo que yo quiero, Él ve mi corazón. El versículo 18 dice así: he aquí los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. No está diciendo sobre los que hacen tal cosa, está diciendo los que temen en su corazón y los que esperan en su corazón. Él ve el corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Pensa, ¿qué está pensando Dios cuando ve tu corazón? ¿Qué está pensando? ¿Ahí cuando nadie te ve o cuando todos te ven? Porque hay que ver qué es más difícil. ¿Qué es más difícil? ¿Estar solo en la casa y dar rienda suelta a nuestros pensamientos o cuando somos el centro de atención? ¿Qué hay en tu corazón? Dios te planeó. No sos una casualidad, no sos un accidente. Él te pensó. Y Él tiene un plan. Y Él tiene un deseo para con vos. La pregunta es, ¿lo estás cumpliendo? ¿Lo estás cumpliendo? ¿A qué te llama el Señor? Y eso es a lo que nos vamos a dedicar ahora en nuestras aplicaciones. Vamos a ver en el versículo 1 y 3, vemos que en los salmos, por lo general, están la forma lineal de pensar nuestra está desacomodada porque es una poesía, ¿bien? No está desacomodada, simplemente es diferente. En el versículo 1 al 3, empieza con alabanza, termina con alabanza. Esa es la estructura de los salmos. Y vamos a ver qué dice, versículo 1 al 3. El salmista, pensando en todo lo que hemos estado viendo, dice lo siguiente: cantad de júbilo en el Señor, oh justos, apropiada es para los rectos la alabanza. Dad gracias al Señor con la lira, cantadle alabanzas con el arpa de 10 cuerdas. Cantadle cánticos nuevos, tañed con arte, con voz de júbilo. Y, a ver, yo no tenía pensado hacer esto, pero déjenme leérselos en una versión que a nuestros oídos suene más poética, porque eso suena un libro de física cuántica, ¿no? Escuchen cómo lo dice una versión más amena para nuestro oído argentino del 2020. Que los justos canten de alegría al Señor, les corresponde a los puros alabarles. Alaben al Señor con melodías de lira, toquen música para Él en el arpa de 10 cuerdas. Entónenle un cántico nuevo de alabanza, porque toquen el arpa con destreza y canten con alegría, pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Esto es la NTV. Aplicación número 1, hermano. Yo te pido que no solo te quedes con lo intelectual de esto, intenta digerirlo. Alabemos al Señor. Él es glorioso. Vimos que Él es poderoso, que Él tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Muy por arriba, porque no nos podemos meter mucho. Vimos que Él creó el mundo. Si ustedes leen todo el Salmos, leyeron, y si lo leen en la NTV, dice que Él le creó las vasijas a donde iban a entrar los océanos. Si yo pienso, por ejemplo, en este momento, en Job, cuando el Señor le dice, ciñe tus lomos y calla, y él empieza a decir, ¿dónde estabas tú cuando yo pensé esto, yo planeé lo otro, donde yo puse los océanos en la palma de mi mano? Sabemos que Dios no tiene una palma de mano, pero nos está intentando demostrar el poder de Él. Podemos ver en Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Hace poco, creo que fue hace menos de una semana, que se largó un cohete al espacio y llegaron fotos de allá. Hermanos, eso es maravilloso. Y si el planeta Tierra es ese cosito chiquito que está ahí flotando y todo lo demás está solo para que veamos la gloria de Dios, Él tiene que ser muy glorioso. Tan glorioso que yo no creo que haya un cristiano que logre contemplarlo realmente como Él es de este lado de la eternidad, pero
La pregunta es, ¿le alabas? ¿Lo deseas? ¿Está tu corazón conmovido por Él? ¿Tenés deseo de Él? No digo que por disciplina vos sabés que toda la mañana medio dormido venís y lees su palabra. La pregunta es, a la mañana cuando te levantas, ¿deseas leer su palabra? ¿Lees su palabra por tener conocimiento intelectual o por conocer lo que Él quiere de vos? Lo que Él quiere del mundo, qué le agrada. ¿Tenés una relación con Él? Alabemos a nuestro Dios por su poder, su autoridad, su fidelidad, su cuidado para con nosotros. Vemos también en los últimos versículos de nuestro Salmo, versículo vamos a leer el 20, dice que nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Básicamente, y versículo, voy a leer del 20 al 22 directamente para no estar frenando. Dice que nuestra alma espera en el Señor. Al Señor. Lo desean. Estamos esperando que Él vuelva. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo, pues en Él se regocija nuestro corazón. ¿Te alegras en el Señor? ¿Podés decir con el salmista que te alegras en el Señor, en tu Dios? Porque en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. ¿Esperás en el Señor? Y acá en estos textos vemos dos palabras principales o dos ideas principales. Por un lado, esperanza y por otro lado, alegría. Dos cuestiones a tener en cuenta, hermanos. Aplicar lo que hemos vivido, lo que hemos visto, significa que vamos a estar tranquilos en cuanto sabemos que nuestras vidas están en su control. Y Él obra a través de su palabra. Y Él consuela a través de su palabra. Podríamos hablar de millones de cosas, pero todo corre a través de lo que Él dice. Y por otro lado, la alegría y la esperanza. La cuestión es que no hay ser más alegre en el mundo que un cristiano cerca del Señor. No hay ser más alegre del mundo. ¿Qué se puede comparar a la felicidad que le da a un cristiano pensar en que su rey, su papá, su hermano mayor es el que creó el universo? Esos planetas que vemos a miles de millones de años luz. Un iPhone, Ferrari, una familia linda. No sé, tener músculo o qué sé yo, qué cosas de este mundo que te podrían llegar a dar la felicidad esa. Nada. El cristiano sufrimos, es verdad, sufrimos, pero tiene la mayor fuente de alegría que hay en el universo, su Señor. Bien, hermanos, la Biblia, como iglesia, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Es toda la palabra de Dios, todo lo que Él pronunció desde que Él creó el universo? No, porque no está todo acá grabado, pero está todo lo que necesitamos como iglesia, como cristianos, acá. No andemos buscando en otros lados, porque esta es su palabra. De hecho, podemos leer en todas las Biblias que dice, así dice el Señor, bla, 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 bla. Bien, como lo leíamos en Ezequiel. Pero hay algo, hay un segmento del Salmo que no hemos salteado, que yo lo quise dejar para el último, para nuestros amigos, las personas que no conocen a este Dios, que vos, si sos creyente, y yo conocemos, que es tan glorioso, tan majestuoso, tan maravilloso, tan dulce, tan deseable, tan feliz, que es necesario que ellos lo sepan. Y acompáñenme entonces los versículos 16 y 17. Y la cuestión es la siguiente, amigo. Si no conoces al Señor, tenés que saber algo. Y es que hay una condenación, hay una regla moral que Él estableció. ¿Bien? Él creó el mundo y estableció una regla moral. Hay cosas que están bien a hacerlas y cosas que están mal a hacerlas. Y la regla, el juez, es Él mismo, es Dios mismo. ¿Bien? Y yo estoy seguro que vos rompiste todas. O el 99,999% de esas. Y hay un problema con eso, porque Él es juez. Vos rompiste las leyes del juez. Pero quiero que leamos el texto, porque mucha gente dice, bien, perfecto, yo sé que hice muchas cosas malas, pero sé que hice muchas cosas buenas también.
¿Bien? Yo sé que hice cosas malas, pero yo tengo mucha plata. O yo tengo mucho poder, yo soy, no sé, un multimillonario creador de grandes empresas innovadoras del siglo XXI o post siglo XXI, no sé. Escucha lo que dice el versículo 16 y 17. El rey no se salva por el gran ejército, ni es librado el valiente por mucha fuerza. Falsas esperanzas de victoria es el caballo, ni con mucha fuerza puede librar. En términos del salmista, ellos no sabían lo que era un tanque de guerra, por ejemplo, o una locomotora. Pero en la guerra, lo más fuerte que vos tenías era un caballo. De hecho, hoy por hoy, por ejemplo, en el ejército, nosotros tenemos las divisiones de caballería. ¿Es que nosotros vamos a mandar la guerra a gente en caballo? No, son los tanques de guerra. Bueno, el tanque de guerra de aquel entonces era el caballo. El rey, el que tiene autoridad, dinero, ¿se va a salvar por ser rey? No, no se salva por eso. Si ellos no se salvan por eso, que tienen ejército, plata, dinero, ¿cómo te vas a salvar vos cuando el Señor te diga por qué transgrediste mi ley? Si Él tiene la autoridad y el poder para hacer lo que Él hizo, ¿qué vas a hacer vos cuando lo tengas frente a frente y Él te diga, tal día, tal hora dijiste esto, miraste esto, hiciste esto, deseaste esto? ¿Qué vas a hacer? Cuando Él, por ejemplo, te lleve a pensar en los 10 mandamientos y te diga, bien, mi palabra dice en Éxodo 20, no tomarás el nombre de el Señor tu Dios en vano. ¿Por qué lo dijiste tantas veces en vano? Eso te hace un pecador, te hace un blasfemo. Bien, mi palabra, puede decir Dios, dice no matarás. Y vos decís, listo, Señor, ya está, tranquilo. Con ese quédate tranquilo porque yo no maté nunca a nadie. Bien. Pero en el Nuevo Testamento, cuando vino Jesús, que es Dios, Él dijo, aquel que se ha enojado, ha odiado a su prójimo, ya lo ha asesinado en su corazón. Y lo hace transgresor de toda la ley. Eso quiere decir que enojarte con alguien al punto de querer matarlo, te transforma en un asesino. Entonces, con que vos solamente una vez en tu vida hayas tomado el nombre de Dios en vano y te hayas enojado, ya sos un blasfemo asesino. La pregunta es, ¿cómo vas a ser aceptado por Él? No hay nada que vos puedas hacer para eso. La palabra básicamente define a Dios como el juez. En Salmos 50, versículo 6, dice, y los cielos declaran su justicia, hablando de Dios, porque Dios mismo es el juez. La cuestión es que cuando vos mueras, y yo también, vamos a ser juzgados por lo que hemos hecho acá en la tierra, lo que hemos deseado. Como habíamos visto, el Señor se interesa por lo que vos haces y por lo que vos deseás. Y todo lo del mundo, no es que vos si sos huérfano o tenés algún problema de motricidad, baja autoestima, lo que vos... Él se interesa en tu corazón. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer ante el juez? Y hay un problema porque sos pecador. Ya vimos que con esos dos nomás vos ya sos un asesino y blasfemo, como yo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Si no hay plata que te pueda comprar la justicia, no hay autoridad que te exima de ser juzgado, no hay buenas obras, porque yo no sé si en lo legal vos te has puesto a pensar en esto. Mira, te doy un ejemplo de cómo funcionan las leyes. Vamos a suponer que vos venís manejando el auto y cruzaste por la misma calle 1000 veces. La misma calle, con un semáforo. Y de las 1000 veces vos cruzaste, serían 999 veces cruzaste con el semáforo en verde. Perfecto, cumpliste la ley. La ley dice que hay que cruzar cuando el semáforo está en verde. Pero vamos a suponer que una vez la cruzás en rojo. Y justo del otro lado no te había avivado, atrás de un cartel, con el radar, qué sé yo, estaba escondida la caminera, te frena y te dice, usted cruzó en rojo. No, tranquilo oficial, que yo crucé 999 veces en verde. Entonces esta me la cubre a la que yo crucé en rojo. No, usted cruzó en rojo, es un delito, multa. Bueno, la justicia de Dios es así. Tus delitos no se pueden cubrir con buenas obras. No se puede. Si nosotros humanos pecadores no lo permitimos, mucho menos Él. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer para eso? ¿Qué hago? Porque todo lo que vos me estás diciendo son malas noticias. Estoy acá viendo este video y todo lo que me estás diciendo es que voy a ser condenado.
voy a ser mandado al infierno por este Dios poderoso que me estás predicando. Bueno, este Dios poderoso tenía un plan para salvar. Lo vimos en Ezequiel 11, ya tenía un plan a través de su palabra, pero tenía que pasar algo. Y la cuestión es la siguiente. En la cruz de Jesucristo, a donde muere Jesús, pasa lo siguiente. Jesús viene a la tierra, ¿no? Nace de la Virgen María y vive una vida sin pecado. Sin pecado, Él no pecó nunca. Y muere injustamente. Entonces, ¿qué pasa en la cruz? Para los que creen pasa lo siguiente. Esa vida perfecta que tuvo Jesús, esa justicia perfecta que tuvo Jesús, para los que creen, no para todos, para los que creen y se arrepienten, les es aplicada a ellos. Y para los que no, no. ¿Bien? Se aplica solamente para los que creen esa justicia. ¿Y qué pasa? ¿Es Dios injusto porque no castigó el pecado ese que vos habías hecho, ese semáforo en rojo que habías cruzado, ese asesinato en tu corazón que habías cometido? No, porque lo castiga en su Hijo. Él castigó a Jesucristo para que todos los que creen y se arrepienten de sus pecados sean perdonados. Y no lo digo yo, lo decía Jesús mismo predicando. Acompáñame a leer Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, del versículo 14 al 15, dice lo siguiente. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea y proclamando, predicando, el Evangelio de Dios. Evangelio significa buenas noticias o noticias de paz. Diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios, reino, autoridad de Dios, se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que Jesús vino a morir por los pecados de los que se arrepienten. ¿Bien? Él vino a morir por todos aquellos, Él vino a ser castigado por todos aquellos que depositaron su fe en Jesús como su Salvador, como su Rey, y se arrepintieron de sus pecados. ¿Qué significa arrepentirse? Significa dejar de hacer los pecados que hacías. Que te duela, que te duele. Ya lo que vos hacías sin preocuparte ahora te duele. Si antes te enojabas y era, qué sé yo, un enojo pasajero, ya está, ahora te duele. Si antes, no sé, te encantaba decir malas palabras, ahora te molesta decir malas palabras. Si antes odiabas a Jesús, el Jesús de la Biblia que te pone límites y que te marca y que es aburrido y exigente, ahora lo amas. Es un cambio de corazón. Leíamos en Ezequiel 11, pondré un nuevo corazón en ustedes. Eso es el Evangelio. Cuando llega la vida de nosotros, paso conmigo, paso con muchos otros. Entonces, amigo, el llamado que yo te hago en esta mañana es al arrepentimiento y fe. El mismo llamado que hacía Jesús. Arrepentite porque Él es autoridad. Él es el Rey, Él es el juez. Un día te va a juzgar. Y no solo te digo que te arrepientas para no ir al infierno. Te digo que te arrepientas para tenerlo a Él. Porque Él se dio a sí mismo. El objetivo del Evangelio es crear un mundo, un pueblo de adoradores. Lo que va a causar en tu corazón es que Dios va a ser tu mayor tesoro. Él es tu mayor tesoro. Descansa en Él. Entonces, hermanos, espero que podamos estar descansando, alegrándonos y adorando al Señor por su gloria, en su palabra, en su creación. También sintiendo esperanza y alegría en medio de todo este aparente caos mundial. No aparente, es un caos mundial, pero está todo en sus planes y está todo en la Biblia. Estaba preparado que todo esto iba a ser así. Lo esperamos y lo deseamos. Esperamos que Él regrese, como decía el salmista. Él es nuestra esperanza. Oremos. Amado Padre, te doy gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias porque has sido misericordioso para con nosotros. Como dice el salmista, esperamos en tu misericordia, que tu misericordia venga sobre nosotros. Porque a través de tu palabra has obrado en nosotros, nos has dado a conocer a Cristo, nuestros pecados han sido borrados, los pasados, los presentes y los futuros pecados ya han sido borrados porque fueron castigados en Él. Y no solo eso, Señor, sino que nos has dejado tu palabra, la Biblia, para que podamos conocer qué es tu voluntad, qué nos conviene, qué nos hace más felices, cómo agradarte, cómo adorarte, cómo estar más cerca tuyo. Señor,
anhelamos el día en el que estemos con vos. Señor, anhelo el día en el que yo esté con vos. Que podamos salir de este mundo caído, lleno de problemas, de dificultades, de injusticia, de maldad. Señor, estamos cansados de luchar contra el pecado. Nuestro pecado nos persigue. Seguimos pecando y nos duele y odiamos eso. Pero sabemos que un día vas a venir y vas a hacer completa tu obra, aquella que empezaste, y que vamos a ser una iglesia, Señor, una comunidad, un pueblo, que va a venir de todos los países, de toda lengua, tribu y nación, que te va a adorar en sus propias lenguas, con su propia cultura, con su propia tecnología, pero todos vamos a ser uno en Cristo. Te adoramos, Señor, te adoramos. A ti sea dada la gloria, la honra y el poder en la iglesia de Saldán, en todas las iglesias del mundo, Señor, que tu gloria corra, que tu evangelio corra y que podamos llevar, Señor, las buenas noticias de paz, la paz que da Cristo en la cruz para con Dios a todos lados. En Cristo Jesús te pido por todo esto, Señor. Amén.